Había ido a desfiles, muchas sesiones de fotografía y ella estaba pues descubriendo la vida. Ella salía de noche con amigos y se trasladaban, digamos, de una discoteca a otra y se subió con un chico en moto, iba de paquete y tuvieron un accidente a la altura de la Plaza Lesseps. Fue un traumatismo cráneoencefálico. Mireia, ¿qué sientes cuando ves estas fotos? Rabia, porque te recuerdas de la vida, La Mireia va tenir l'accident l'any 86. Només tenia 19 anys. Va estar 6 mesos en coma profund. Ara, 23 anys després, es pot fer entendre, però el camí per arribar fins aquí ha estat molt llarg. Mireia empezó a mover el pie. Eso nos sirvió como primera pauta de comunicación, ese pie. A partir de ahí el pie fue lo más importante, porque es, ¿has visto? Ha entrado a la habitación, papá, ¿lo ves a papá? ¿Dónde está papá? Señálalo con el pie. Y el pie fue lo que nos dio la clave de que nos entendía, nos oía y nos comprendía. Durant els 10 primers anys després de l'accident, la Mireia va anar recuperant mobilitat, tot i que el traumatisme cranioencefàlic li ha paralitzat la meitat del cos, li dificulta molt la parla i ha perdut la memòria recent. Té un record vivíssim dels seus primers 19 anys de vida, però no sap què va fer ahir. No té consciència del pas del temps. Cuando, por ejemplo, yo nombro a mi hijo, del cual estaba embarazada en su accidente, y le digo, por ejemplo, Raúl se ha sacado el carnet de conducir. Dice, ¿cómo? Digo, es que ya es mayor, y entonces me pregunta, ¿cuántos años tiene? Digo, pues tiene ya 23. Y entonces, en ese momento ella hace así y se queda como diciendo, 23 años, pues si yo tuve el accidente entonces y llevo 23 años. ¿Qué cosas no puedes hacer y te da rabia no poder hacer, Mireia? bailar, pero me gustó muchísimo. Iba a clases y a discoteca y todo. La vida es antes de este momento y después de este momento. Sencillamente, que ella es todo mi dolor en esta vida y toda mi gloria, porque en sus ojos leo el amor que no he leído nunca en nadie hacia mí. La Mireia i la seva mare viuen juntes. Una persona s'encarrega d'ajudar-les. Ara la situació s'ha complicat perquè l'Asunción, que té 82 anys, pateix Alzheimer. Para mí, que sufro una depresión muy fuerte, que me acompañará mi vida, es pensar el día de mañana. Tiene hermanos, ya lo sé, se van a ocupar, pero en la vida vemos muchas cosas. A la tarda, un taxi adaptat la porta fins a Trace, on treballen el llenguatge, la memòria i la motricitat. Quin dia és avui? Qui em diu quin dia és avui? Dilluns. Molt bé, dilluns. Lunes. Sí. Tomàs, lunes. Lunes. I què dia del mes? Avui entrem a la tardor. Sí, és veritat. Molt bé, Mireia, molt bé. 21, La Mireia va pujar a la moto d'un noi que va conèixer la mateixa nit de l'accident. Tot i que han passat 23 anys, el conductor no ha deixat de visitar-la. Y ese chico estuvo aquí haciendo la visita de cortesía durante el primer tiempo, con mucha angustia, me imagino, por parte de él. Mireia ni lo reconocía, ni sabía quién es, ni se acuerda de él, y casi ni se acuerda de él actualmente. Pero este chico con los años mantuvo esta relación y siguió viniendo. Mira si tú llevabas un pelo moderno. Yo, ¿Yo? la época, ¿La época? ¿Esta? se ha puesto. ¿Qué se ha puesto? Moda, ¿De moda? todo, ¿No? ¿No la conoces? Bueno, ahora se ha puesto de moda el pelo muy largo y como no todas las mujeres lo tienen, pues se ponen extensiones. Yo creo que no se supera, nunca. Lo siento, pero creo que no. Lo que pasa que como es una realidad que está ahí
pues la tienes que aceptar. Y aceptar llevando la vida con la mejor actitud posible. ¿Qué sientes por Cristina? ¿Qué sientes por ella? Amor. Amor.